tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy buenos días, amada audiencia de la Frecuencia F. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en este día viernes. Un viernes caluroso pero delicioso en nuestra amada ciudad de Cúcuta, la ciudad de la esperanza. Y como siempre, nosotras Mujeres en Contacto, queriendo llegar a sus casas, a sus hogares, a sus oficinas, al lugar donde usted se encuentre para pasar una hora extraordinaria, como lo sabemos hacer las mujeres cuando nos reunimos. En este día, Yamira Taborda con nosotros. Buenos días, Yamira. Muy buenos días, Pastora Nubia, y buenos días a toda la audiencia hermosa de Mujeres en Contacto, hombres y mujeres que están allí pendientes de este espacio, un espacio que edifica su vida, que edifica la familia, y que nosotras estamos aquí para convertir en esta hora un tiempo de palabra, un tiempo de compartir con ustedes, y queremos que a través de las redes sociales usted también pueda, con el tema que vamos a estar desarrollando hoy, dejar sus comentarios, dejar sus apreciaciones, porque Mujeres en Contacto, usted es muy especial. Así que, pastora, hoy es un día viernes, tenía como 15 días aproximadamente que no les acompañaba, pero gracias al Señor aquí estamos nuevamente. Día viernes, sí señora, delicioso. Es por un lado, Yamira, pues celebrar el hecho que Dios nos ha permitido una semana más y una semana más con propósito, desarrollándonos en todos los entornos donde nos es posible estar, casa, el hogar, la familia, la empresa, el ministerio. Y qué bonito que al llegar ya el fin de semana, no es que no tengamos compromisos, porque ahí viene ya muy fuerte la convocatoria eclesiástica y todo lo demás, pero la verdad celebrar el hecho que Dios nos ha permitido estar en el escenario y nos ha permitido estar firmes, nos ha permitido permanecer en Él. Hoy, como dice Yamira, vamos a tratar un tema. Normalmente los viernes queremos que sea esos contenidos muy del corazón, menos técnico y más del corazón, y vivencias en carne propia. Y hoy es bien interesante, Yamira, porque una cosa es hablar los temas y otra cosa es vivir los temas, ¿verdad? Así es. Y hoy vamos a hablar de tiempos de pruebas. Todos en algún momento pasamos un momento que lo llamamos estoy en prueba, he pasado una prueba o me vino una prueba. Ahorita vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver, pero Yamira, me acordaba cuando trazamos este programa que un día hablamos de quién eres cuando la vida te aprieta, ¿no? Sí, ¿Qué sale de adentro cuando la vida te aprieta? También tratamos procesadas. ¿Cierto? Y les recomendamos que chequeen esos programas, están en la red, para que usted mire cómo hablamos de ciertos eventos, de ciertas realidades de la vida, y cómo no somos exentos de pasarlas a veces a largo tiempo o de inmediato. En este día, Yamira ha querido contarnos este momento de prueba que ella acaba de pasar, y desde ahí desglosar las bondades, los aciertos, lo que se vive y lo que no se vive en un momento de prueba. Así que usted siga conectada con nosotras, por supuesto, dele compartir en el Facebook para que todas sus amigas, todos los hogares lleguen a este contenido, y esperamos, la verdad, que sean unas herramientas que en un momento determinado usted pueda recordarlas, el Espíritu Santo se las pueda recordar, y desde ahí sacar lo mejor para usted. La Escritura en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diferentes pruebas. Santiago, el Señor hablando a través de Santiago, está hablando que viene un momento, y ese es el cuándo. Cuándo es un momento a veces inesperado, impensable, no tiene una fecha agendada, o si no nos prepararíamos seguramente mejor, pero sí, la palabra nos revela que va a haber un tiempo, una temporada en la vida de cada individuo donde se puede pasar por una prueba. Enfáticamente él empieza hermanos, ¿no? Esto quiere decir el hombre y la mujer de fe, aquellos hijos de Dios, aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, no estamos exentos de pasar por diferentes, no hay un solo rango.
Hay diferentes pruebas en diferentes áreas, en diferentes líneas, pero Él está dando aquí la verdad, un nivel muy alto, porque dice, les recomiendo, por favor tengan en cuenta esa prueba, pasarla con sumo gozo, ni siquiera con un poquito, o traten de tener contentamiento, o traten de poner su mejor actitud. No, Él está diciendo con sumo gozo. Esa palabra sumo es un modo superlativo, muy alto, lo más alto que ustedes logren alcanzar, con sumo gozo. De eso vamos a estar hablando. Realmente la prueba la pasamos con sumo gozo, realmente la prueba podemos llegar a vivirla así como el Espíritu del Señor lo está recomendando en la palabra, o como lo está mandando, porque ni siquiera es una recomendación, sí, ¿no? No es una sugerencia, es un mandato, ¿no? Así es. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Entonces es analizar esa parte. Viene la prueba, quiénes somos en medio de la prueba, cuál es la actitud en la prueba, cuáles son esos tips, si pudiéramos llamarlo, recomendaciones de la vida que tenemos que tener en cuenta. Este tema lo vamos a desarrollar desde el corazón de Yamira, porque ella viene desde la ciudad de Barranquilla, está llegando anteayer aquí a Cúcuta, de darle sepultura a su señor padre. Se murió su papá, Yamira, sí, un hombre que talló la vida de Yamira, un hombre amado, y Yamira está en medio de esa prueba, y ella me decía, quisiera que habláramos de cómo viví este proceso, y para mí fabuloso, porque Yamira es tocar el corazón que está ahorita recién atravesando la prueba. Así es. Quería añadir un poquito a lo que usted hablaba en Santiago 1:2-3. ¿Qué es eso de tener sumo gozo? Y aquí encontré algo, un comentario que me gustó mucho, dice, lo cual no es una reacción emocional, sino una deliberada, inteligente evaluación de las circunstancias desde la perspectiva de Dios, al ver las pruebas como un medio para el crecimiento moral y espiritual. Entonces, unido a lo que usted decía, pastora, es el momento de la prueba, como usted lo decía, que no lo esperamos, que de pronto quizás uno no se prepara para eso. Siente uno que no se prepara, pastora, pero yo pienso que Dios sí nos prepara. El Señor nos prepara cuando nosotros tomamos la decisión de vivir en una comunión con Él, de estar conectados con Él todo el tiempo. Entonces, en nosotros hay un depósito de fe, hay un depósito de palabra constante, y ese depósito de palabra y de fe, al no despegarnos de la fuente, es que en el momento de la prueba que vamos a vivir, nosotros podemos tener la fortaleza que solamente viene del cielo. Sí, entonces, indudablemente. En ese sentido, surgen muchas cosas, ¿no? Y podríamos decir, pero usted ahorita comentaba algo, la prueba, uno no se prepara porque si no estuviera atento a cómo enfrentarla. Y en este caso sucedió todo esto comenzó desde hace como un mes aproximadamente, o quizás menos, cuando yo me entero de que mi padre está con dificultades de salud, y en medio de esta situación, pues él en Barranquilla, yo acá, y siempre era el soporte de él espiritual, pero sabemos que este tema es muy importante para ustedes y de edificación, pero después de este corte comerciales continuamos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy bien, en Mujeres en Contacto agradecemos muchísimo que usted esté ahí. Espero que esté compartiendo un cafecito bien delicioso y muy atenta a toda la información que nosotras desde el corazón le podemos aportar, le podemos dar, porque quizás una amiga suya, una mujer muy amada, esté pasando por alguna dificultad, y esto sea una herramienta espiritual y emocional que sin lugar a dudas le puede servir de manera especial. Es lo que anhelamos, que lo que hablamos, lo que conversamos y de lo que hemos aprendido podamos otorgar para beneficio de todas ustedes. Ya están por el Facebook nuestras televidentes y nuestros radioescuchas. Está Elizabeth Cáceres desde Los Patios
Susana Maestre, Claudia Patricia Rico desde Bogotá. Cari Selin nos saluda, dice, excelente definición de prueba, sí señora. Janet Coroma Muñoz dice, Yamira, un abrazo de condolencia. Gracias a Dios por la fortaleza, bendiciones. De todo este tema es que estamos hablando porque Yamira, cuando nosotros hablamos de proceso de duelo, expresamos cómo atravesar una situación difícil, pareciera que el lenguaje es tan técnico, pareciera que no percibimos que hay dolor de pronto en las personas, ¿verdad? Sí. Pudiéramos dar la impresión que hablamos así porque no lo vivimos, pero esta semana usted lo está viviendo. Entonces, desglosar esto desde el punto de vista, yo tenerla a usted, porque ahorita la tengo acá de frente, pero desde el primer momento estuvimos charlando y percibí a una Yamira que charlábamos y estaba siempre puesta en su lugar, llorando, pero con una mentalidad muy clara, con una percepción muy clara. Entonces uno tiende a pensar, bueno, ¿será que no se amó mucho o qué será? Y de todo esto yo le voy a preguntar un poquito, porque no significa que ignoremos los sentimientos, ni que opaquemos cuánto duele cualquier situación que nos alcance, sino cuál es el manejo desde lo eterno, desde lo que hemos tomado de Dios, como usted lo referenciaba, el depósito de lo espiritual en nosotros. Ahí cuando usted hablaba yo pensaba en lo importante de tener una vida con una dinámica de búsqueda de Dios. Así es. ¿Cierto? Que cada vez que se ayuna, cada vez que se vigila, cada vez que se hace un devocional, que se viene a un culto, que se implementan las dinámicas donde está la fuente, eso va a entrar dentro de nosotras y en el momento de prueba es que vemos lo que hay por dentro. Yamira, ¿qué es prueba? ¿Cómo la definimos? Bueno, es un momento, un momento en donde nosotros somos enfrentados con nuestra fe. Yo lo defino así. Y me gusta ese concepto porque cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de fe en quién. No en una persona, no en mis propios conocimientos, no en mi experiencia. Estamos hablando de una fe fundamentada en Cristo Jesús, una fe fundamentada en la palabra del Señor. Y a lo largo de toda la Biblia nosotros lo vemos, ¿verdad? Y de hecho decimos y conocemos mucho el texto donde hablamos de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, esa fe, que la fe la vemos como un fruto o la vemos como don en nuestras vidas, es la que es en ese momento de prueba, somos, valga la redundancia, probados en nuestra fe. Es decir, ¿dónde está el fundamento de nuestra fe? ¿Sobre qué situación o sobre qué estamos parados? Y cuando nosotros estamos hablando de que Cristo está en mi vida, de que yo estoy parada sobre la roca que es Cristo Jesús, entonces en la vida cristiana los procesos que vivimos como pruebas, ya sea la pérdida de un ser querido, como en mi caso, situaciones económicas, situaciones de salud, llámese como se llame cualquier situación de prueba, llega a nuestra vida entonces con un propósito especial de parte del Señor, de que esta fe sea aumentada, de que esta fe sea sostenida y de que nosotros seamos realmente testimonio también para nuestra familia y los seres que nos conocen en quién hemos creído y lo que Dios ha procesado en nuestra vida en cada situación. Pastora, sí. Yamira. Entonces podríamos describir prueba como el evento que viene para mirar qué resultado sale. Así ¿cierto? es. Lo vimos en cada vez que cursamos una materia, hay un examen final, hay una comprobación Así es. de lo que se aprendió, de lo que se recibió. Eso es tiempo de prueba, donde la vida nos confronta tras un evento para saber cómo respondemos. Depende de la respuesta está la calificación. Y hablando de calificación, en la parte espiritual toma relevancia, porque ciertamente nosotros tenemos una vida que a diario
está enfrentando diferentes pruebas. Unos son unos quips de 2 o 3 preguntas nada Sí. más, pero otros son muy relevantes, como en este caso un proceso de duelo. Pruebas en nuestra vida que nunca dejarán de pasar y que lo relevante es cuál es la respuesta. Eso es prueba, un examen de la vida y que nos coloca de frente con lo que realmente tenemos interiormente. ¿Estamos preparadas para la prueba? Yo pienso que de alguna manera nosotros no estamos preparados para las pruebas, porque son eventos que muchas veces nos negamos a imaginarnos. Por eso el impacto. Exacto. Por si estuviéramos preparados, pues ya estaba como agendado. Exacto. Ay, a las 9 de la mañana me llega una prueba, lo voy a enfrentar Así de tal manera. esta manera. No, yo pienso que no, porque nosotros, y más cuando es la pérdida de un ser querido, yo pienso que es un tema que no nos gusta tocar, del cual no nos gusta hablar. De hecho, recuerdo que aquí en este programa, usted con la doctora Narda hablaron mucho del duelo. Y yo recuerdo que le dije a la pastora, pero yo no he tenido como la experiencia de vivir un duelo. Recuerda que le comenté claro. con ese tema. No tengo de pronto mucho que decir sobre el tema. De hecho, no vino a hacer el programa por eso. Exactamente, sí. Pero mire que son situaciones que evadimos. ¿Cómo enfrento la muerte de un ser querido? ¿Cómo va a ser mi reacción? Y créame que yo me preguntaba esas cosas. ¿Será que cuando muere un ser querido, como el caso de los padres? Yamira, permítame meterme un poquito ahí. ¿Cómo era la relación Yamira con su papá? Porque él estaba en Barranquilla, Sí. efectivamente, y uno podría decir, bueno, si yo veo como con tanta compostura Yamira, debe ser por la distancia, ¿no? Debe ser porque había, pero ¿cómo era realmente su relación? ¿Usted siente que era un amor muy especial en su vida? Total, ¿Sí? O sea, mi padre para mí un legado. Yo viví con él en Cúcuta, de hecho él se congregó en la iglesia durante un buen tiempo, le gustó la ciudad, la iglesia. Apenas se fue hace 2 años de Cúcuta. Estuvo con nosotros como 4 años aquí congregándose, muy fortalecido por la iglesia, por los servicios. Es más, estando en Barranquilla, ellos se conectaban virtualmente con nuestro servicio todos los domingos. Y mi mamá preparaba la Santa Cena con él y la tomaban juntos. Es decir, aún estando en Barranquilla estábamos conectados en la parte espiritual porque todos los días él le encantaba que yo le llamaba para orar por él. O sea, realmente nunca hubo un distanciamiento, emocional. jamás. Y mi padre una persona muy responsable, muy dedicado. Entonces yo cuando pienso en él, pienso en lo bonito de su legado. Ok, y cuando usted le dan la noticia, su papá está internado porque hubo obviamente toda una semana Sí. de mi papá está mal, noticias, reportes, ¿verdad? ¿Qué empieza a generarse en los sentimientos suyos? Y mire que mis hermanos me llamaban, era a mí, Yamira, ora, porque cuando tú oras, él se siente bien. Y desde la clínica fueron días en que mañana, tarde y noche por el celular yo lo llamaba para orar. Y mi hermana notaba la diferencia cuando él hablaba conmigo y cuando oraba por él. Llega un momento en que ella me dice, necesito que estés aquí porque tú eres esa fuerza espiritual para él. Y cuando él estaba allí en la clínica, de pronto yo sí me sentía como impotente, yo quería estar allá. Yo decía, pero estoy lejos, estoy distante. Cuánto quisiera, Señor, estar en Barranquilla en este tiempo en la clínica con él, pero la distancia y comienza uno a pensar en situaciones, no me permiten irme rápidamente. Pero resulta que el 22 de septiembre, contando un poquito del proceso, el día de mi cumpleaños precisamente, ese día ya culto 3 de la tarde de mujeres, yo estaba sin nada para servir y al mediodía recibo la noticia, mi hermana llorando, tu papá está muy mal, debes de viajar, debes de venirte, arregla todas las cosas. Y yo en ese momento, claro, normal, el llanto sale y en ese momento le doy gracias a Dios porque mi esposo
cerró la puerta del apartamento, puso alabanza y dijo, vamos a orar. Entonces, esa oración de él fue un aliciente y fue como decir, bueno, vamos a orarle al Señor, no es un momento para estar angustiados. Y le dije a mi hermana, yo tengo un servicio en la tarde, yo me voy a servirle al Señor. Después hablamos de lo del viaje, sé que el Señor tomará el control de mi papá, porque cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, las demás cosas serán añadidas. Y con esa palabra yo me vine para el culto y serví al Señor. Le doy gracias a Dios, pastora, porque en medio de la alabanza y de la palabra que usted llevó ese día, Dios me habló. Y recuerdo tanto que el tema que usted llevaba era los beneficios del quiero de Dios con ese texto. Y sentí que Dios me habló. Entonces, ¿qué fue allí lo importante que noté en ese día? Que en el momento en que me dicen, no puedes ir a la iglesia, tienes que atender las situaciones de acá, yo tomo la decisión de decir, yo voy a la casa del Señor, porque allí yo encuentro apoyo espiritual, porque voy a hablar con las pastoras y vamos a orar por esta situación y voy a servirle al Señor, porque cuando le servimos a Él, Él se encarga de lo demás. Diríamos entonces, Yamira, que en todo este relato fue a ojo humano. Alguien puede cuestionar y decir, imagínese con una noticia de esa si ella metida en el templo, ¿no? O dándole prioridad. Y es lo que se ve de pronto externamente, pero internamente estaba pasando ese acumulado espiritual. Internamente estaba pasando lo único que nos da la posibilidad de estar en pie en medio de una prueba, ¿verdad? En ese momento usted cuenta, hubo una palabra, hubo una situación espiritual que vino y llenó para lo que se venía. En ese momento usted no sabía que su padre iba a fallecer. No. Estábamos orando por vida. Esto es Mujeres en Contacto en tiempo de prueba y nosotras ya venimos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Tiempos de pruebas en Mujeres en Contacto, cuando una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. Y cuando lo vivimos, ¿cómo estamos enfrentándolo? Ya vimos un poquito del relato del antes. Yamira finalmente toma la decisión de viajar, Dios le apareja todo y estando en Barranquilla, su padre fallece. En ese momento Yamira es entendida. Ese es el primer recurso que yo quiero tomar, porque Yamira me relataba cómo ella fue entendida, que su viaje obviamente, ella va para hacerse cargo de su padre, pero también ella comprende que ella es el epicentro de equilibrio para su familia y allí entonces entra a desarrollarse con lo que ella tiene. En este orden de ideas, Yamira, es, y yo se lo comentaba a usted, cómo lo que somos en Dios es validado por Dios y utilizado por Dios en todo lugar y en todo escenario, ¿verdad? No hubiese sido igual de pronto para su entorno familiar si usted toma la decisión de no viajar. Eso no la convierte en una mala hija, eso lo charlamos las dos, pero de pronto si usted en el análisis dice, no, yo no viajo ahora esperando que mi papá se recupere y la prueba venía con que su papá se moría, entonces usted se hubiese quedado en Cúcuta, seguramente, y eso lo vivió usted allá, el entorno familiar hubiese quedado mucho más golpeado si usted no accede a viajar. Así es. Sí, pastora, y unido a esto, algo importante en medio de la prueba es que el Señor nos habla. Y cuando Él nos habla, nosotros debemos ser obedientes. Y yo le doy gracias a Dios porque en medio de esa situación es importante contar con la autoridad que nosotros tenemos como pastores. Y como usted dice, pastora, yo hablé con usted, esa conversación fue muy valiosa. Y después de eso, yo entré en un tiempo de oración en donde Dios me confirma, yo lo sentí en mi espíritu y en mi corazón, listo, debo ir. Y después la llamé. Le dije, pastora, voy a viajar,
porque después de orar el Señor habló a mi vida de una manera impresionante. El Señor proveyó todas las cosas, Él abrió el camino. Es más, me dijo, o sea, así como yo le abrí el camino al pueblo de Israel para que cruzasen el Mar Rojo, así como abrí el Mar Rojo para que ellos pasasen a tomar la victoria, si yo te abro el camino a ti. Y Dios lo abrió en todo, proveyó los recursos, los pasajes, me dio aún más de lo que yo necesitaba. Dios me dio absolutamente todo. O sea, de mi bolsillo no salió ni un peso. O sea, cómo el Señor proveyó todas las cosas de una manera milagrosa y sobrenatural. Y entendí que iba a Barranquilla a cumplir una misión de parte del Señor. Yo le dije, yo le decía, Señor, permite que cuando yo llegue mi padre yo lo encuentre en vida. Dame la oportunidad de verlo en vida, de orar con él, de cantar alabanzas, de adorar, porque en el momento que si tú dispones que él parta a tu presencia, yo quiero estar entonando alabanzas y adoración. Y desde el viernes que llegué a la clínica, 11 de la mañana, no salí, me quedé todo el día, noche, y fue en adoración, en alabanza, en momentos en que uno siente en las clínicas muchas situaciones. Lo que usted me contaba, Yamira, perdón, que usted fue quien estuvo ahí Sí, todo el tiempo con su padre en la clínica. Todo el tiempo estuve Entonces, con él. estamos hablando que usted vivió momentos muy fuertes. Sí. Sí, porque es que yo la escucho hablar y me imagino que los oyentes están diciendo, no, pero con cuánta serenidad, con cuánta postura, pero estaba usted viendo a su papá ahí al frente, un padre que siempre estuvo en pie, todo el tiempo. muy dueño de sí mismo, pierde la memoria y usted está viviendo eso. Entonces imagino que en medio de su alabanza iban sus miedos, iban su súplica, iba Sí. su debilidad también, ¿verdad? ¿Esto por qué lo aclaro? Porque repito lo que inicialmente charlamos. Pareciera que cuando nosotros tomamos el soporte de cómo enfrentar el tiempo de prueba y a un nivel, a un rango como el suyo, pareciera que estamos obviando que hay momentos que es un impacto real y que es muy doloroso. Nosotros lo que queremos aportarle para ustedes, la prueba va a llegar. Esto no lo podemos evadir. Así es. La prueba es parte de la vida en diferentes ángulos. A un espacio como este, que parte un ser querido que es irrecuperable. Un capital de trabajo finalmente de pronto se puede recuperar, otra familia, una familia, etcétera, etcétera. Pero la partida de un ser querido en la parte terrenal es irrecuperable, ¿verdad? Sin embargo, son herramientas, son cómo nosotros la actitud con la que enfrentemos. ¿Cuál es la actitud? ¿En qué se forma nuestra actitud? Primero, eso hace parte de la vida, es inevitable. Y entre más nosotros obliguemos a nuestro sistema pensante de me alcanzó una prueba y no tiene por qué meterme, por lo menos no en el laberinto de ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué si yo soy hija de Dios me alcanza esto? ¿Y por qué si yo sirvo me alcanza esto? Etcétera, etcétera, porque eso debilita el ser. Porque eso lo que hace es desenfocarse de la fuerza necesaria para enfrentar el tiempo de prueba, ¿verdad? Lo segundo y tan bonito es tener el entendimiento, perfecto. Yo necesito estar allí porque soy la hija y quiero estar allí, decidí estar allá. Pero eso es lo que yo quiero, pero el cielo ¿qué quiere? Y cómo ponerse en un momento a qué quiere Dios conmigo, porque ustedes allá tienen pastores, ustedes allá tienen ministerios porque de allá ellos vienen. Cómo comprender qué era lo que el cielo quería a través suyo, ¿verdad? Y era mostrar lo que usted ahora es en Dios para beneficio de su familia. Entonces es cómo enfrentamos la prueba, cuál es la actitud, cuáles son esos beneficios, dependerán de la actitud con la que enfrentemos. Vivir ese momento, enfrentar ese momento y poderle sacar ganancia a ese momento, es lo que dice Santiago, tengan como sumo gozo. Yo quisiera que leyéramos nuevamente a qué se refiere el apóstol cuando dice sumo gozo. Sí, había comentado que aquí dice, ¿leo el texto o el concepto? El concepto. En el concepto dice, tener sumo gozo, lo cual no es una reacción emocional, sino una deliberada
e inteligente evaluación de las circunstancias desde la perspectiva de Dios, al ver las pruebas como un medio para el crecimiento moral y espiritual. Entonces mire que ella habla de que no es decir, de pronto muchos pueden estar, de los que escuchan, dice, pero ¿cómo tener gozo en un momento de la pérdida de un ser querido? Pero es que no es el gozo, como dice la palabra, que el mundo da y que las personas dan. Es el gozo como fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el gozo del Señor, es nuestra fortaleza. Y sabe que en todo este proceso, pastora y amados hermanos que escuchan y oyentes, yo todo el tiempo vi la dimensión del amor tan grande de Dios hacia mi vida y hacia mi familia. Es más, yo misma me quedaba sorprendida de la fortaleza que Dios me daba, porque siempre imaginaba un momento de esto distinto, pero al vivirlo, ver mis reacciones y mis actitudes, yo digo, Dios, tú eres grande. O sea, la dimensión del amor de Dios es tan grande y le doy gracias a Dios porque aunque nosotros sintamos que no nos preparamos, el Señor sí nos prepara. De hecho, la palabra dice que Él no nos da una prueba mayor de la que no podamos resistir y junto con la prueba da la salida. Haciendo un poquito de paréntesis, pastora, a mí me fortaleció mucho las vigilias, nuestras vigilias de los sábados. Todo el tiempo en oración, en clamor, en intercesión por otras personas. Esas vigilias yo las recordaba en esos momentos. Yo decía, claro, esto es prepararse. Aunque uno no lo crea, de alguna manera el tiempo de ayuno, de vigilia, de oración, nosotros no podemos desconectarnos de la oración. La oración es constante. Por eso la palabra del Señor dice orar sin cesar. Porque es que no sabemos cuándo vamos a enfrentar un momento de prueba. Pero a través de la oración nosotros somos fortalecidos para que cuando llegue esa prueba podamos enfrentar la prueba, como dice el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya mira, quiero preguntarle algo. ¿En este momento le duele? Claro, me duele. Yo veo las fotografías, que tengo muchísimas con él. Yo les decía que todos los días yo llamo a mi mamá. Buenos días, ¿cómo están? Los saludo. En la noche hacemos el devocional. Entonces yo llamar y ya no estar mi padre, sino solamente mi mamá. Uno siente y siente el dolor, pero entonces el amor de Dios supera el dolor. La grandeza y la magnificencia de Cristo en mi vida supera el dolor. Entonces yo definitivamente le doy muchas gracias a Dios. Gracias porque lo tengo. Gracias porque, como dice esa canción, nosotros no somos hijos del temor. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Señor a nosotros nos ofrece un banquete de cosas, de oportunidades. Tenemos el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que en cualquier circunstancia y situación el amor de Dios se manifiesta. Entonces ese dolor y ese llanto no nos atrapa, porque el amor de Dios es más grande que todo eso. Es importantísimo, ya mira. Tendríamos que empezar a hablar entonces de la actitud que corresponde frente al tiempo de prueba. Todos lo hemos vivido en varias dimensiones, pero usted acaba de hablar un concepto y es el de la libertad. Cómo nosotros, el dolor que genera la prueba, el miedo, la desesperanza, la soledad, todo lo que se pueda desprender dependiendo de la conformación del ser, ¿no? Cada individuo reacciona muy propio y es respetable. ¿A qué apuntamos nosotros con este tipo de contenido? Que no quedemos atrapados, que no quedemos atrapadas, que no tengamos que quedar bajo un pronóstico reservado por una prueba. Porque por eso el apóstol está diciendo, hermanos, hijos de Dios, hombres y mujeres de fe, tengan por sumo gozo, es decir, enfrenten esto con una actitud
intencional, ¿sí? Yo estoy frente a la prueba y tengo la capacidad de decir esto lo voy a enfrentar con gozo, es decir, con una perspectiva divina. Ahí se hace la diferencia en cuándo es una vida con religión y cuándo es una vida con relación. La vida con relación se ve en el momento de la prueba. Total. La vida con relación se hace real en el momento de la dificultad y de la prueba. Por eso es importante evaluarnos y decir cómo estoy reaccionando. Nuestras reacciones hablan de qué tanto nosotros tenemos fruto del Espíritu o qué tanto sencillamente estamos en un templo pero no hemos permitido a la palabra obrar. Esto es Mujeres en Contacto y nosotras ya volvemos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Damos gracias a Dios por su vida, muchísimas gracias por estar con nosotras, siempre Mujeres en Contacto. Anhelamos que después de este fin de semana que es un poquito larguito, usted agende el día martes como el día de nuestra reunión. Mire qué importante que entre mujeres nosotras podamos conversar estas realidades, pero también fortalecernos en una tarde donde predicamos la palabra, donde adoramos al Señor y donde colocamos nuestro depósito, que es nuestra vida, como una gran vasija para que lo eterno se deposite en nosotros y poderlo ver en acción en el diario vivir, independiente de si el día fue en una dinámica donde normalmente lo puedo desarrollar o si llega ese momento de prueba donde la barca, nuestra vida se sacude, donde vienen las tempestades, pero como aconsejó el Señor Jesucristo, si ustedes edifican su casa, si ustedes edifican su vida con base espiritual, con lo eterno en ustedes y la relevancia de lo de Dios está en ustedes, pues van a venir los fuertes vientos, va a venir la muerte del Padre, va a venir situaciones adversas, van a venir tempestades a la vida, pero dice, pero estará en pie y no será arruinada, ¿verdad? Eso es edificar la vida desde lo eterno, la palabra del Señor, la plataforma espiritual. Por el contrario dice, les compararé a una persona necia si lo que hacen es su edificación de vida sobre la arena. ¿Sí? ¿Qué es arena? Pensar que a nosotros nada nos va a pasar, tener la fe como un amuleto ¿sí? contra pruebas, pensar que como somos tan buenos nosotros no tendríamos por qué estar en la casilla de las cosas impensables, ¿verdad? Edificar sobre la arena es no prepararnos, edificar sobre la arena es no tener lo eterno como lo primordial, sino como un amuleto para que me vaya bien, ¿cierto? Tener mi vida cristiana, mi vida de Dios, pero como un analgésico. Voy porque me parece bonito y la paso chévere, pero no involucrar mi ser con la palabra de Dios. Por lo tanto, vida espiritual, vida relacional es lo que hará la diferencia en los momentos de prueba. Es bueno analizarnos qué tanto de Dios está saliendo en ese momento de prueba. Así es. Usted que está enfrentando y qué tanto de Dios está saliendo. Porque si lo que está saliendo es miedo, angustia, desolación, ira, enojo, desesperanza, soledad, si usted está atrapada, si usted está fracturada por dentro, si está en la cama y no puede moverse, si no tiene anhelos de relacionarse con nada más, pues no le coloque otro nombre, sencillamente la prueba usted la está liderando bajo un concepto que no es espiritual, sino es natural. Y la verdad, las fuerzas naturales no alcanzan para atravesar los momentos desoladores. Los momentos desoladores no se cubren con intelecto, ni se cubren con pensar positivamente, ni le decimos, busque a ver cómo se puede entretener. No, esto hay que resolverlo, pero resolverlo con la plataforma espiritual. Así es. Segundo, entender lo que el cielo ha planteado. El cielo nos permite pasar por una circunstancia y detrás de ello hay un propósito. En ello hay un propósito. Entonces eso no vino para fracturarla, para encarcelarla, para agobiarla y tirarla al piso y dejarla ahí como que hasta ahí llegó la historia. En esa situación de prueba hay un propósito. Entonces qué bonito que en medio del dolor
usted pueda tener esa percepción espiritual que obviamente la da la vida relacional. Total. O sea, nada de lo que le estamos diciendo Así es porque es. usted sea inteligente, es porque usted hace asociación con Dios. Amén. Y Dios nos va Así es. enseñando toda esta plataforma. Entonces, entender que se ha planteado el cielo en esas circunstancias. Yamira, Marilsa también acaba de pasar por esta situación, su padre parte, pero ya está ya empezando a ver el propósito de cuando una semilla cae a tierra, cómo empieza a germinar un árbol de resultados, con resultados. Ahora la familia que estuvo conectada con ella, sus tíos, la familia que estaba lejos, ahora la llaman, se conectan a noches espirituales, a noches de conversiones, gente que conocía al Señor y estaba retirada. Ahora tras este evento, el cielo está proporcionando que haya salvación para su casa y para su familia. Mire, en medio de esa prueba hay un propósito de Dios. En medio de esa prueba hay una situación que atender. En medio de esa prueba el cielo habla. Entonces aprendamos y permitamos que el dolor no nos atrape, sino que sea el evento por medio del cual nos aproximamos al Creador para decirle, usted está trabajando algo especial donde me necesita. Fue lo que le pasó a Yamira. Así usted es. necesita algo de mí en esta etapa, pues aquí estoy, me está doliendo. No quisiera que mi padre muera, pero si usted lo lleva, si está partiendo o si partió, ¿cuál es mi parte? Y pudo desarrollar esa parte de ella. Entonces, primero, vivirlo con la plataforma espiritual, vida Así relacional, con la palabra y con todas las dinámicas espirituales. Segundo, entender lo que el cielo está planteando en medio de la prueba. Entender qué está haciendo. Santiago en el siguiente versículo dice, porque la prueba produce, hay un resultado, hay un producido, hay algo que va a salir de ahí. En primer lugar, un desarrollo personal, un crecimiento personal, porque dice, produce paciencia, una capacidad de tener paz en medio del evento, de tener esa manera de razonar objetivamente y espiritualmente el evento. Entonces no se la pierda. Mire, si usted vive esa prueba como un evento que las deja tiradas, se está perdiendo de la sustancia, se está perdiendo del verdadero propósito de la dificultad. Lo mínimo que tiene que pasar ahí es que usted crezca, es que usted salga de ahí vencedor, que usted salga de ahí vencedora, que no salga una amargada, que no salga una fatigada de la vida, sino alguien que tuvo comprensión del tiempo y que creció en el evento. Y lo tercero es lo que hablábamos del concepto de sumo gozo. Deliberadamente e inteligentemente tener la percepción bajo la perspectiva de Dios. Entonces, ahí viviremos la prueba con inteligencia espiritual. Esto no es de supermujeres, esto es de mujeres que se humillan bajo la poderosa mano de Dios. Así es. Y aprenden en su vida relacional a mirar cómo Dios está trabajando. Yamira, gracias por prestarnos su vida hoy, su corazón, su testimonio, y que Dios siga confortando su corazón, porque la verdad solo el Señor lo hace. Y ella sigue en pie, ella no está fingiendo acá, ella no está contando algo por llenar un espacio, ella está colocándonos un poquito de su corazón para decir, pasamos por diferentes pruebas, pero en esa prueba vemos la mano poderosa de Dios. ¿Cómo oramos que usted la vea? Amén. Que usted crezca en ello, que usted se ponga en pie, y si de algo le servimos, nosotros estamos en el Centro Cristiano, puede hacer contacto con nosotros al teléfono que le aparece en pantalla o al 313-262-3856 y nosotros con mucho gusto les serviremos. Esto es Mujeres en Contacto y nosotros le decimos Dios le bendiga. Dios les bendiga. Feliz fin de semana.